Bueno, acá está una imagen de las glándulas que se van a repasar en el eje endocrinológico. Lo que vamos a tomar en cuenta es interrogatorio, filiación, enfermedad actual, examen físico. Hacer en lo posible el interrogatorio dirigido. Muchas veces el paciente necesita que lo acompañe un familiar para completar algunos datos, ¿ya? Y siempre en la primera consulta observar cómo viene el paciente, porque, por ejemplo, en el paciente hipotiroideo, hipertiroideo, el paciente con Addison, con Cushing, es fácil sacarlo por el tipo de litoscopía que tiene, ¿no? Y también por la actitud, el comportamiento, ¿no? ¿No? Revisarlo bien al paciente. El interrogatorio dirigido. Una de las cositas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Es, ¿no? Las alteraciones en la voz, ¿no? Es algo que tenemos que percatarnos. Hay muchas enfermedades endocrinas que tienen relación con ¿cómo se llama? Con la voz. Ya, por ejemplo, el paciente hipertiroideo tiene un tono de voz alto, ¿no? ¿Sí? Un tono de voz alto que rápido. En cambio, el hipotiroideo tiene una voz bitonal apagada. Y ahí eso es algo que nosotros vamos a tener en cuenta. Los enfermos con falla suprarrenal, o sea, con Addison, lo vamos a encontrar un poquito preocupados, ¿no? A veces preocupados no solo por la astenia, por la falta de fuerza que tienen cuando se levantan, ¿no? Sino también por el color de su piel, ¿no? Los cambios en coloración también son importantes, ¿no? Entonces, algo muy importante a registrar es los cambios en la voz, ¿no? Paciente hipertiroideo en consulta, es difícil muchas veces que se siente, se mantiene despierto, se mantiene de pie, ¿no? Un poco nervioso en el consultorio, ¿no? Con la piel sudorosa, brillante, ¿no? Y es algo que nosotros lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Miren, este es un paciente con Addison, ¿sí? Miren cómo tiene los cambios de coloración. Cambios de coloración, miren, oscurecimiento en los codos, en la espalda, en las líneas de la mano, en las encías, ¿no? Entonces, eso siempre tiene que llamarnos la atención, ¿no? Una hiperpigmentación asimétrica. Entonces, la voz, ¿no? Es algo muy importante tener en cuenta en las enfermedades, ¿no? Endocrinas, ¿ya? El paciente con Addison también tiene una voz débil, ¿sí? Por ejemplo, la voz se hace ronca, se hace grave cuando hay problema de descenso de estrógeno, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen elevación de andrógenos, como los pacientes con ovario poliquístico, pueden tener también este tipo de voz, ¿no? Una voz un poquito más grave, ¿no? En cambio, el paciente con mixedema, el paciente hipotiroideo, va a tener un descenso del tono, una voz aguda, ¿no? Ronca también, ¿ya? Y muchos de estos pacientes alteran la voz por la macroglosia, ¿no? Tienen su problema de macroglosia, entonces su voz se va a alterar. El paciente con acromegalia, que tiene una voz resonante, ¿no? En los libros dice timbre de Polichinela, que es como una voz, en un adulto tener una voz de niño, ¿no? Chillona. La voz masculina grave en algunas mujeres viriloides. La voz eunucoide, ¿no? Aguda en la insuficiencia gonadal, ¿no? Entonces miren ustedes que la voz es algo muy importante en lo que es los problemas endocrinos. Chicos, ¿me están escuchando bien? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor. Seguimos entonces. Hay un paciente con acromegalia, el cual tiene alteraciones de su voz también por macroglosia, al igual que el paciente hipotiroideo, ¿no? Pero acá su resonancia nasal, su resonancia por alteración ósea en el macizo facial, se les altera la voz. Esa voz se le llama voz de Polichinela. A registrar en la historia clínica son los antecedentes, ¿no? Siempre hay que ver
si hay una transmisión hereditaria de ciertas enfermedades endocrinológicas, ¿no? Y para esto es importante mencionar lo de la herencia directa o de herencia cruzada. Por ejemplo, herencia directa quiere decir que se transmite a la descendencia la misma difusión glandular, ¿no? Sea Addison, acromegalia, diabetes, ¿no? Tiene una herencia de 45-55% de transmisión heredofamiliar, ¿no? Bajo un carácter mendeliano recesivo, ¿no? También puede ocurrir también en la diabetes insípida, en el mixedema, en la obesidad. Entonces, miren, familias a veces que, bueno, adoptan a veces el mismo tipo de hábito alimentario y con el tiempo pueden desarrollar enfermedades todos, ¿no? Del mismo tipo, ¿no? De una misma herencia. Y en cambio la herencia indirecta cuando habla de la misma glándula pero en signo contrario. Por ejemplo, un paciente hipotiroideo, ¿no? Mixedematoso, hijo de un paciente hipertiroideo, ¿no? O un paciente con síndrome de hiperinsulinismo, hijo de un diabético, ¿no? Eso es una herencia indirecta, ¿no? Más o menos eso ocurre, ¿no? Entonces, resumiendo, existen algunas enfermedades en las cuales se transmite la misma disfunción glandular. A eso lo llamamos herencia indirecta, ¿no? Y herencia indirecta cuando se transmite, ¿no? Lo contrario de la glándula. Antecedentes que siempre hay que preguntar en todo paciente endocrinológico, ¿no? Antecedentes en la familia de diabetes tipo 2, de ovario poliquístico, de enfermedades tiroideas autoinmunes, ya sean hipo o hipertiroidismo, ¿no? Cáncer de tiroides, especialmente el que tiene carácter a veces en la familia del cáncer medular, los síndromes poliglandulares autoinmunes, o sea, quiere decir varias glándulas afectadas de manera autoinmune, ¿no? Casos de neoplasia endocrina múltiple, también es bueno descartar, ¿no? Otras enfermedades a registrar, diabetes insípida, ¿no? La presencia de tumores, de adenomas hipoficiarios, de adenomas adrenales, ¿no? Todo esto hay que registrar en la historia. Tenemos síndromes que hay que siempre preguntar, a veces en los antecedentes con síndrome de ovario poliquístico, la diabetes insípida. De ahí nos vamos dentro de los antecedentes preguntar si el paciente ha sido afectado por hábitos nocivos, ¿no? Que también puede dañar algunas glándulas. Por ejemplo, ahí tenemos el tabaquismo, ¿no? El alcoholismo, el saturnismo, o la intoxicación por plomo, que es el saturnismo. Entonces, estos factores tóxicos intervienen en lo que se llaman síndromes pluriglandulares, o sea, que afectan a varios ejes endocrinos, ¿no? Y también a la esclerosis endocrina, ¿no? Entonces, miren estos hábitos tóxicos que pueden dañar a la glándula. Las infecciones también importantes en la generación de enfermedades. Por ejemplo, ahí tenemos la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis que generalmente tiene predilección, esta es pregunta, ¿no? Por gónadas y suprarrenales, ¿ya? Afecta a las gónadas y a las suprarrenales, la tuberculosis. En cambio, respeta, o sea, no afecta a lo que es tiroides, páncreas, hipófisis, ¿no? Pero sí, la tuberculosis tiene una predilección por gónadas suprarrenales, ¿ya? Entonces eso hay que tomar en cuenta. ¿Saben que endocrino no tiene citas? El virus de la parotiditis, ¿sí? Que puede dañar páncreas y gónadas, ¿ya? Es muy importante. Muchos pacientes con parotiditis pueden tener problemas a veces pancreáticos con el tiempo, ¿no? Y también tener a veces inflamación gonadal, que es importante, que al final queda con insuficiencia gonadal. Los pacientes que desarrollan tiroiditis aguda, ¿no? En el curso de una poliartritis reumática aguda, o sea, de una artritis reumatoide, o de una sepsis puerperal. No son factores infecciosos que pueden dañar a las glándulas. Ya recuerden de la tuberculosis, ¿no? El paciente con VIH también puede dañar, ¿no? A las suprarrenales, paciente con VIH. Factores emotivos, ¿sí? Emotivos también se han encontrado, ¿no? Los factores emotivos en la cual descompensar a una glándula, ¿no? Pero siempre y cuando existe una predisposición orgánica,
Ahí tenemos, por ejemplo, ustedes han escuchado diabetes postemotiva, ¿no? Se observa frecuentemente esto en hijos de diabéticos, se observa este tipo, ¿no? Una emoción fuerte y la glucosa se dispara, ¿no? Lo mismo sucede en cuanto a hipertiroidismo y enfermedad de Basedow, ¿no? En individuos especialmente que se pueden presentar individuos asténicos, ¿no? Con un desequilibrio neurovegetativo, puede ser fácilmente presentable, ¿no? Entonces recordar, ¿sí? Que estos eventos en la esfera afectivo-emotiva, ¿no? Problemas de armonía familiar, complejo de inferioridad, podrían influir en el curso clínico de algunas endocrinopatías, ¿no? Por ejemplo, en el hipertiroidismo. Factores sociales, ¿no? A veces la persona se desarrolla, ¿no? En una zona, por ejemplo, de bocio endémico, una deficiencia de yodo. Acá en el país, esto ha sido bien estudiado en zonas, por ejemplo, del interior, rurales de Cajamarca, Huancavelica, donde varios miembros de la comunidad padecen de bocio endémico, ¿ya? En lactantes, ¿no? También se ha observado hipertiroidismo con frecuencia, ¿no? El síndrome de Sheehan, ¿no? En partos con hemorragias masivas. Esta obesidad también alguna vez descrita, la obesidad de Sheldon, ¿no? Por apetito voraz, ¿no? Durante o después del embarazo, ¿no? En una población de África, ¿no? Donde ven, ¿no? El problema del bocio, ¿no? Son extensas poblaciones a veces del África que tienen deficiencia de yodo, son zonas bociógenas, ¿no? Factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo, ¿no? La obesidad que incrementa el riesgo de diabetes, pacientes que trabajan a veces en salas de radiología y están sometidos a exposición a rayos X, y esto puede incrementar el riesgo de cáncer de tiroides. Por eso que es el personal que trabaja en rayos X a veces le dan permiso, ¿no? Cada cierto tiempo de acumulación de radiación le dan permiso para que no desarrollen con el tiempo cáncer de tiroides, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre en la enfermedad actual, ¿no? Ver la dolencia que tiene mi paciente, ¿no? La naturaleza de sus síntomas, en qué consisten los síntomas, ¿no? Ver si el paciente a veces consulta a la familia por alguna anomalía morfológica, especialmente en niños, ¿no? Por exceso de apetito, ¿sí? O sea, alteraciones un poquito de las funciones biológicas, exceso de la sed, alteraciones del color de la piel, ¿sí? Una astenia inexplicada, por ejemplo, en el Addison, ¿no? En el Addison, en el hipotiroidismo, la pérdida de vigor e interés sexual. En muchas endocrinopatías es común esto. ¿Ya? Importante en las endocrinopatías, así como las alteraciones de la voz, hay que tener en cuenta también las funciones biológicas, ¿no? Alteraciones del apetito, alteraciones del apetito, alteraciones de las funciones biológicas son síntomas muy frecuentes, ¿no? Que pueden aquejar a los pacientes con problemas endocrinos, ¿no? Ahí está, ¿sí bien? Trastornos del apetito, lo hemos ahí puesto, trastornos de la sed, por ejemplo, en el apetito tenemos la diabetes, ¿sí? ¿No? El hipotiroidismo, el hipertiroidismo, trastornos de la sed en la diabetes, polidixia, poliuria en la diabetes insípida, diabetes mellitus, trastornos del sueño en el Addison, en el hipotiroidismo, ¿no? La falta de sueño en el hipertiroidismo, ¿no? Trastornos de posición del paciente hipotiroideo, el paciente hipertiroideo, trastornos en el peso, diabéticos, pacientes con Cushing, ¿no? Pueden tener trastornos en el peso. Ahí está, pacientes que pueden tener una hiporexia, una diabetes descompensada, ¿no? Un hipocortisolismo, ¿no? O sea, paciente con enfermedad de Addison, ¿no? Polifagia en la diabetes, ¿no? En el hipertiroidismo. Polidixia en la diabetes insípida, en los trastornos de calcio, con hipercalcemia. La poliuria igualito en los mismos casos, diabetes insípida, hipercalcemia.
No solamente se envía, déjalo todo indicado. Aumento del sueño en el hipotiroidismo, insomnio en el hipertiroidismo, estreñimiento, hipotiroidismo, diabetes con neuropatía, hiperdefecación, diarrea en el paciente con hipertiroideo, ¿ya? No, o también diarrea en el paciente con diabetes con neuropatía autonómica. Entonces, miren, entonces, uno de los grupos de síntomas comunes a los pacientes endocrinos son los trastornos de las funciones biológicas, ¿ya? A tener en cuenta. Aparte lo vamos a pasar. Trastornos en el peso, aumento de peso, ¿no? En el hipercortisolismo, en el hipotiroidismo. Por ejemplo, en el hipotiroidismo el paciente duerme todo el día y a pesar de estar durmiendo con baja de apetito, le empieza a subir de peso. La disminución de peso en el diabético ya de larga edad empieza a bajar de peso. En el hipertiroidismo desde un inicio pierden el peso. Ya llegamos tenemos en cuenta que ya en la clínica el paciente va a acudir, ¿no? Va a acudir por el problema de la voz o problema de las funciones biológicas o probablemente por una alteración en cuanto al color de la piel también, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta para antes de pasar al examen físico? Chicos, No, doctor, no hay ninguna. ¿una preguntita? Nos vamos con el examen físico, el examen clínico, ¿ya? Ver la constitución del paciente, ¿ya? Pacientes pícnicos, o sea, gorditos, ¿no? Que tienen hiperfunción, ya sea gonadal o suprarrenal, o hiperfunción hipoficiaria también, ¿ya? Pacientes asténicos, ¿no? Adelgazados, por ejemplo, en la enfermedad de Addison, ¿sí? Pueden tener, ¿no? un adelgazamiento extremo, ¿no? Lo mismo sucede con el paciente, ¿no? Hipertiroideo, ¿no? El paciente con este problema, o sea, con Addison puede tener pérdida del vello, ¿ya? Vello púbico, vello axilar, ¿no? Es algo frecuente, ¿no? Hipoasténico, ¿no? Así lo vamos a ver al Addison, o el paciente hipertiroideo, lo vamos a ver con ese hábito asténico, ¿ya? Lo otro en el examen físico, importante, es la facies, ¿no? La facies del paciente. Entonces, el paciente puede venir con una facies alterada, ¿sí? ¿Quién está pidiendo radiografía de mano nuevamente? La facies, por ejemplo, clásicas facies hipertiroidea, que ahorita es mejor verlo con una imagen. La facies mixedematosa del paciente hipotiroideo. La facies viriloide en las mujeres. Dejé mi puerto ahí, el de Silvia. No. No, ese es mío de mi. No, el que estaba de adentro que me dejaste. No tenía mi puerto, ¿no? No, ese es el UCB. No, dos puertos. Yo lo he dejado ahí en la mesa. En la mesa lo he dejado, un puerto. Sí, por favor. Ya, seguimos, ¿no? Vamos a ver mejor las imágenes. ¿Sí? Ahí tenemos un paciente hipotiroideo, miren. ¿Sí? A veces pálido, por el hipotiroidismo causa anemia crónica, ¿no? Una facies, ¿no? Inexpresiva a veces, ¿no? Tendencia al sueño, ¿no? ¿No? El mixedema en la cara, el acúmulo de mixedema. La mirada brillante en el paciente con Grace, ¿no? ¿Ya? La mirada brillante, ¿no? Ya fija la mirada, ¿no? Paciente con adelgazamiento, a diferencia del paciente hipotiroideo, ¿no? La facies de luna llena en el paciente con Cushing, acá está mal, la acromegalia no debe decir, el paciente con Cushing, ¿no? Que tiene hirsutismo, ¿no? La facies pletórica, ¿sí? Rojita, pletórica, la facies de luna llena. Sí. Claro, sino que yo traje dos, el otro le dejaba ya. Ahorita más ratito yo voy. Sí, porque no hay nada. Ya. Hay otras fases, ¿no? Fases diabética, ¿no? Fases cretínica, que es el hipotiroidismo.
el hipotiroidismo a veces congénito, facies addisoniana, paciente adelgazado en extremo, ¿no? Con tendencia al sueño, ¿no? Facies virilizante, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, miren, ¿no? El hirsutismo. Esta es una dama, ¿no? Pero miren la cantidad de vello que tiene, ¿no? ¿Sí? Síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y esta es una facies addisoniana, ¿no? Paciente adelgazado, con una hiperpigmentación asimétrica, miren, ¿no? Por zonas, por parches está hiperpigmentado. ¿Qué pasó? ¿Qué le faltó? Todavía no sé. Ya, entonces, son pacientes que pueden presentar este problema, ¿no? Claro, se va a entrar a la mañana, tercer turno, jefa. La talla, ¿no? Ya al final también vemos problemas con el peso y la talla, ¿no? En la talla, en el examen físico, ya esos vienen ya desde el orden del problema del eje hipofisiario, ¿no? Tenemos el gigantismo verdadero, el gigantismo hipoficiario, ¿no? Verdadero cuando ya personas son de talla alta ya por genética, porque los padres son altos, ¿no? Gigantismo hipoficiario, cuando ya tienen un problema en la hiperproducción de hormona de crecimiento, ¿no? Y enanismo hipoficiario cuando, ¿no? Tienen una disminución de la hormona de crecimiento y su talla, ¿no? Es inferior a 1,30 m en varones o 1,20 m en mujeres. Ahí tenemos, miren, esta es una persona normal, una persona con gigantismo hipoficiario, ¿ya? Acá los dos extremos, el enanismo hipoficiario y el gigantismo hipoficiario, ¿no? El peso. El peso es otro que tenemos que investigar en los pacientes endocrinos, ¿no? Hasta ahí resumiendo, tenemos alteraciones de la voz, alteraciones de las funciones biológicas y peso y talla, ¿ya? Peso y talla. En el peso es algo muy importante, ¿ya? En lo que es la obesidad, especialmente la obesidad endógena, ¿ya? Estos son los rangos de índice de masa corporal, ¿no? Para diferenciar obesidad a partir de 30 de índice de masa, ¿no? Los valores de circunferencia abdominal, síndrome metabólico, es importante esto como definición, ¿no? Lo normal, ¿no? Lo normal es menos de 95 en hombres, menos de 82 en mujeres, ¿no? El riesgo por varones empieza encima de 95, en las mujeres encima de 82. ¿Sí? Ese es el tipo de obesidad que hace la mujer, la obesidad androide, ¿ya? Y el androide, ¿no? Como manzana, obesidad abdominal, y la mujer, miren, a nivel de las caderas, miren cómo aumenta la grasa en esa zona, tipo pera, ¿no? Obesidad ginecoide. Obesidad exógena, esto es lo que ustedes pueden ver cuando caminan por la calle, ¿sí? Personas que a veces por consumo excesivo de calorías no tienen este tipo de obesidad, ¿no? Y la obesidad endógena ya cuando hay un problema endocrino, ¿no? Un problema de Cushing, un problema de ¿cómo se llama?, de hipotiroidismo, un síndrome metabólico, ¿no? Son dos tipos de obesidad diferentes, ¿no? Una depende, la exógena, depende del consumo excesivo de calorías, ¿no? Y el otro más bien va a tener relación con la tiroides, con la diabetes, con el problema adrenal, ¿sí? A eso se llama obesidad endógena, ¿ya? Esta de acá es la que es fácil de bajar de peso, ¿no? Baja de peso simplemente consumiendo menos calorías y aumentando el ejercicio. En cambio, en esta de acá sí tiene que recibir un tratamiento hormonal. Investigación del peso importante. El paciente puede venir con delgadez extrema, por ejemplo, en un paciente hipertiroideo, un paciente con Addison, puede venir con, ¿no? Hay que ver, siempre preguntarnos si la alimentación es correcta, si hay una enfermedad que está haciéndolo bajar, por ejemplo, los que les menciono, enfermedades endocrinas. O puede ser que sea su estado constitucional, su tipo constitucional, personas que siempre han sido delgadas. ¿Sí? Paciente, ¿no? Por ejemplo, es un paciente, ¿no? Que, digamos, tiene una enfermedad, ¿no? Normal, este es lo normal antes, y después es un paciente que
desarrolla, por ejemplo, una enfermedad de Addison, ¿no? Miren cómo se pigmenta, ¿no? Tanto la piel como las mucosas se pigmenta y puede cambiar. Algo que tenemos que ver. En el Addison baja el peso en extremo, ¿no? ¿No? Entonces, en resumen, ¿no? En la historia clínica endocrina, ¿no? Los pacientes, en la mayoría endocrinológicos, tienen alteraciones en la voz, alteraciones en las funciones biológicas, alteraciones en el peso y talla, y uno que otro hace alteraciones, ¿no? En el color de la piel. Por ejemplo, el paciente con Addison que se hiperpigmenta, o el síndrome de Sheehan, que se aclara, ¿no? Se aclara su piel. Entonces, así ustedes van a ver muchos pacientes, por ejemplo, el paciente con Cushing, que tiene una facies pletórica, ¿no? Rojitos, la carita rojita. Entonces, es algo que tienen que estar bien pendientes cuando examinan un paciente. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, doctor. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Doctor, doctor. en el A caso ver, de que la paciente tenga hipertiroidismo, ¿la facies tiene algún nombre con los ojos salidos y todo eso? claro, es oftalmos. Chicos, ¿cuántos están presentes en la clase? Porque acá veo pocos nada más. Así Sí, no, es doctor. irregulares, sí. Ya, cuando en el hipertiroidismo tiene una mirada fija, ¿no? Tienen una proptosis del ojito, ya, eso se llama esoftalmos. Y la facies no es no característica. Por La ejemplo, si facies yo es hace hipertiroidea, ¿no? En el hipertiroidismo, aparte de los oftalmos, está la cara adelgazada y la piel brillante y la mirada fija. Teníamos acá una imagen, pero es acá. ajá, pero, o sea, yo me refiero a que cuando hago mi ectoscopía, ¿cómo lo pongo? Si veo Ah, eso, facies no, no por característica. ejemplo, esta es una fase, por ejemplo, esta es una señora con enfermedad de Graves-Basedow, ¿ya? Miren, la piel está brillante, ¿ya? Porque muchas veces estos pacientes están sudando, ¿ya? Uno que otro tiene el bocio, ¿no? El bocio lo van a ver cuando el paciente hiperextiende el cuello, ¿no? Miren el esoftalmos, ¿no? Que más lo van a notar cuando el paciente está de perfil, van a notar cómo protruye el ojo, ¿no? Y la mirada fija, ¿no? Y es un paciente que normalmente ha bajado de peso, sensiblemente su peso ha bajado.